Primero, quiero agradecer a ProBosque por invitarnos a dar este webinar. Formo parte de un equipo de trabajo para el análisis de la fauna del bosque de Chapultepec. Es un proyecto financiado por el CONACYT en colaboración con la Dirección de Gestión del Bosque de Chapultepec. Y la plática va a estar enfocada a un tema de interés general que es la pérdida de abejas y de polinizadores y las consecuencias que traería esto. Decidí darle este enfoque porque cuando las personas saben que trabajo con polinizadores frecuentemente me dicen que las abejas están muriendo, es lo que les llama la atención, es lo que está de moda. Esta frase de que si se mueren las abejas nosotros moriríamos en 4 años se hizo famosa y se le atribuye a Einstein, pero en realidad es de este autor, Metterlink. ¿Es verdad esto? ¿Qué tanto tendríamos que preocuparnos? ¿Y por qué 4 y no 3 o 5 años? ¿Es momento de empezar a almacenar comida en un refugio o por lo menos miel para cuando ya no tengamos suficiente? Vamos a hablar de esto en parte, de realmente si están, porque me dicen es que las abejas están en peligro de extinción. ¿Se están muriendo las abejas? ¿Están muriendo más de lo normal? ¿Y cuánto es lo normal? O sea, las abejas se mueren de todos los días, pero se están muriendo más de lo que deberían. Y si se mueren, ¿a mí qué me importa? Y si sí me importa, ¿cómo puedo evitar que se mueran? Bueno, vamos a empezar con una encuesta. Ustedes pueden conectarse de varias formas a la encuesta. Quiero preguntarles cuáles creen que sean los insectos polinizadores más importantes. Pueden entrar, si están en el Zoom se va a poner en el chat la liga para esto. Si están en Facebook pueden entrar a esa página de menti.com y poner ese código o escanear el código QR. En lo que van entrando y contestando, les platico qué es lo que vamos a ver en esta plática. Vamos a dar respuestas o por lo menos a plantear las preguntas de cuáles son estos insectos polinizadores, qué los está matando, qué pasa si se mueren, cómo sabemos si se están muriendo, o sea, los métodos para investigar, cómo sobreviven los polinizadores en la ciudad, los polinizadores urbanos, bueno, contestar si realmente se están muriendo o no y cómo podemos evitar que se pierdan estas poblaciones. Entonces, esto. Esto es más una encuesta para mí, para saber qué tanto, cómo piensan las personas que están viendo el webinar. Sabemos que abejas son de las más importantes, pero ahí y después para abajo, pues está más complicado saber cuál es más importante que otra, ¿no? Y separé abejas de Apis mellifera de otras abejas porque hay que de reconocer que Apis mellifera es importante, pero otras abejas también lo son. Ponemos en segundo lugar a las mariposas. Ahorita vamos a ver bueno, vamos a acomodarlos, les voy a dar mi ranking, que difiere un poco de un poquito nada más. Pero es interesante que tengan ustedes a la Apis mellifera como la más importante. En algunos sitios es la más importante, después a las mariposas, y hasta cuarto lugar se fueron las moscas y los mosquitos. Bueno, los resultados de estos, si quieren, pueden bajarlos. O sea, cuando se acabe la encuesta, si quieren verlos en su correo. Ok. Entonces, yo les voy a dar mi top 5 de insectos polinizadores. No es una lista oficial, es lo que yo considero. Está sesgado, obviamente. A mí, yo trabajo con moscas, entonces considero que las moscas son muy importantes. A lo mejor no lo son tanto. Bueno, en el número 5 tenemos a las avispas. La mayoría de las avispas son depredadores o parasitoides y solitarias, no viven en colmenas o en colonias. Son parientes de las abejas y de las hormigas, pero a diferencia de las abejas no tienen estructuras especializadas para transportar polen. Aún así visitan flores y se les pegan algunos granos de polen, por lo que sí participan en la polinización. Como ejemplo de polinización por avispas tenemos dos casos especiales. Primero está el de los higos y las avispas. Las avispas son indispensables para polinizar los higos. Las larvas viven en el fruto y las hembras son las que salen y llevan a cabo la polinización.
Y los machos de estas avispas siempre, toda su vida está dentro del higo. Entonces, si han comido higos, se han comido avispas larvas, avispas bebés y machos. Otro caso de polinización interesante es esta orquídea que produce un aroma a oruga. ¿A qué huelen las orugas? No lo sé, tendrían que preguntárselo a una avispa, aunque para ellas yo creo que huele como a tocino o algo así, porque lo que las atrae es que son depredadoras. Entonces, la planta las engaña pensando que hay una oruga para comerse, para que las visiten y se lleven polen. Estos son casos especiales de especialización en la polinización, que son raros, ¿eh? La especialización en la polinización es rara, lo más común es la generalización. Bueno, en el número 4 tenemos a los coleópteros, a los escarabajos. La gran mayoría de los escarabajos son herbívoros y en realidad realizan polinización cuando se alimentan de partes de las flores, como los pétalos o el mismo polen. La evidencia más antigua sobre polinización por insectos es de un fósil de escarabajo en ámbar, que tiene polen de cícadas, de hace 99 millones de años. Quizá esta relación ha sido es mucho más antigua, pero es la evidencia que se tiene. Las cícadas son plantas muy antiguas, existen desde antes de los dinosaurios y son plantas sin flores, son parientes de los pinos, las gimnospermas. Entonces, esta es la primera evidencia de polinización o de esta relación entre insectos y plantas, antes de las flores. En el número 3, y aquí empezamos a diferir en lo que pusieron, ustedes pusieron, la mayoría puso a las mariposas y polillas en el 2 o en el 3. Yo la pongo en tercer lugar. Tienen las mariposas esta estructura en la boca o este aparato bucal llamado espiritrompa para absorber néctar. Todos los adultos de las mariposas se alimentan de flores. No tienen tampoco estructuras especializadas para transportar polen, pero son tantas que son importantes en la polinización. Aquí tenemos dos ejemplos de polillas polinizadoras, polinizadores nocturnos. Primero tenemos el caso de la yuca a la izquierda, que tiene una relación estrecha con las polillas que lo polinizan, donde los adultos polinizan las flores y las larvas se comen las semillas y se refugian en el fruto de la planta. No se comen todas las semillas, solo algunas. Entonces es una relación mutualista donde ambos salen beneficiados. A la derecha tenemos la conocida como polilla de Darwin. Darwin encontró esta orquídea que tiene el néctar hasta el final de este tubo. Y no se conocía cuál era el polinizador, pero sabía que otras especies similares eran polinizadas por polillas. Entonces predijo que existiría un insecto con una lengüota para polinizarla. Y 2 décadas después se encontró la polilla, que es la de esta imagen, que tiene esa espiritrompotota, para alcanzar el néctar ahí. Y también, obviamente, esta es una relación exclusiva entre esa planta y esa polilla. En el número 2, yo pongo las moscas. Primero, cuando hablamos de moscas, no siempre son esas moscas feas que están en las casas y en la basura. Hay varios grupos que se alimentan de néctar y de polen. Los mosquitos también, esos que pican los machos, no comen sangre, comen néctar y participan en la polinización. Si se fijan aquí en la imagen, incluso se alcanza a ver cómo tienen granos de polen este mosquito. Y al igual que las mariposas son muy abundantes, por eso son importantes también. Dos familias especialmente importantes dentro de Diptera o de moscas para la polinización son Syrphida y Bombylidae. Son las más comunes que se pueden encontrar en las flores. Y como verán, estas familias son miméticas de abejas y de avispas para mayor protección. Dado que están en las flores, les conviene que sean confundidas con cosas que tienen aguijón y pueden picar para que así los depredadores no se las comen. Las moscas son los principales polinizadores en montañas, más que cualquier otro insectos, y de frutas de estos climas templados como las bayas, la zarzamora, la frambuesa. Pero, si no me creen que las moscas son los más importantes, esta mosca es el polinizador necesario para la producción de cacao, de chocolate. Sin este mosquito no habría chocolate. Entonces, se los dejo para reflexionar de quiénes son los más importantes. Y en el número 1, obviamente las abejas. ¿Sí? Claro, Apis mellifera, entre estas Apis mellifera, pero también otros grupos de abejas como Eulosa, esta que tenemos aquí verde metálico que poliniza la vainilla y otras orquídeas.
Y si las abejas tienen estructuras especializadas para transportar polen, que se les llaman escopas, son unas sedas que ha visto que tienen cargas electrostáticas para que se les pegue más el polen. Hay 20,000 especies descritas de abejas. La mayoría son solitarias, no forman colmenas como las apis. Y no todas son polinizadoras, pero la gran mayoría sí. Hay unas cuantas que son parásitas de otras abejas y básicamente las abejas están especializadas en polinizar. Su morfología y su conducta está muy vinculada con la polinización. Bueno, entonces vemos que hay varios grupos que polinizan, no solo abejas. Y aquí, no solo abejas y no solo apis. Y hay otros grupos menos importantes en cuanto a el volumen de polinización, como chapulines, hormigas, que participan en la polinización, pero muy poco. Los chapulines también, cuando se están comiendo la planta, pueden pegárseles granos y llevarlos a otra planta. O casos muy específicos de polinización especializada. Bueno, ahora, se están muriendo las abejas y otros polinizadores en sí. La idea de que se están muriendo las abejas se dio porque en los años 2006 a 2008 aumentó demasiado un fenómeno que se llama desorden de colapso de la colonia, en el cual simplemente las obreras desaparecen. En esos años se perdieron entre el 30 y el 90% de las colonias en diferentes regiones, y eso fue lo que generó la alarma. Ahora, ¿tendríamos que preocuparnos por esto? Bueno, vamos a platicar de esto. Primero vamos a ver qué pudo haberlo causado. ¿Qué es lo que mata a las abejas? Bueno, vamos a hablar de 5 factores que pueden matar a las abejas o que están matando a las abejas. Primero es la pérdida de hábitat. Las abejas necesitan recursos además de flores para sobrevivir, por ejemplo, sitios de anidamiento. Sobre todo las abejas solitarias anidan en el piso y si se pavimenta o si no hay troncos, si no hay árboles, no pueden vivir. Entonces estos recursos se pierden a transformar el hábitat y se mueren, se pierden las poblaciones. El segundo factor es pocas flores. Se tiene una tendencia a eliminar y reducir las flores. Si se eliminan y reducen las flores, no hay comida. Cada vez hay menos flores, obviamente en las ciudades, pero también en el campo por los cultivos, monocultivos, donde quitan todas las flores y dejan solo la planta de cultivo que no tiene flores o no es suficiente. Además, no solo importa la cantidad de flores, sino también la diversidad. Muchas flores de la misma especie no es bueno para las abejas, es como si nosotros comiéramos lo mismo todos los días. Pues puedes sobrevivir, pero no estás nutrido, no tienes una buena nutrición. Entonces los polinizadores también necesitan esta variedad de flores, no solamente cantidad. El tercer factor son los parásitos. Y en particular, hay varios, hay bacterias, virus, pero en particular el ácaro barrero destructor es el que se ha visto que mata colonias completas. Fue introducido en Estados Unidos a mediados de los 80s. El ácaro en sí, que es esta cosa que está aquí, la abeja, se alimenta de la sangre de la abeja, tanto de larvas como de adultos, y las puede matar, pero el verdadero problema de este es que transmite un virus de alas deformes. Entonces las abejas salen sin alas y pues no, se mueren, ¿no? Inmediatamente. Estos problemas se han dado en parte por tantas colmenas que se producen comercialmente en apiarios. Están muy hacinadas, no hay distanciamiento social de las abejas. Y hay una sobrepoblación, como en las ciudades humanas, lo que facilita la transmisión de enfermedades y de parásitos. La cuarta P es pesticidas. Se usan productos para matar hierbas, para matar plagas de insectos, para matar parásitos. En particular hay unos que son muy dañinos, que es los neonicotinoides, que son los relacionados químicamente con la nicotina. Este pesticida es muy bueno para matar a todos los insectos y no afecta tanto a los humanos, por eso se empezó a usar mucho. Pero el problema es que mata todos los insectos, afecta el sistema nervioso. Entonces las abejas pierden su memoria y sentido de la navegación. Como si les diera Alzheimer. Salen a buscar flores, salen a forrajear, pero ya no regresan a las colonias. Este pesticida ya se prohibió, o esta familia de pesticidas ya se prohibió en Estados Unidos y Europa, pero en otros países no, o no de forma total. Y por último, la C es el cambio climático.
Y no es solamente el aumento de la temperatura, sino las temperaturas extremas, tanto mucho frío como mucho calor. Esto es especialmente importante para abejas grandes como las del género Bombus. Se ven, estas abejas son más grandes que Apis y tienen más vellosidad. Entonces son más sensibles a estos cambios, tanto a la regulación de temperatura. Lo que se ha visto con Bombus es de que el cambio climático afecta la distribución de otros animales y de plantas y se están desplazando hacia el norte. Pero Bombus, las del sur están desplazándose hacia el norte, pero las del norte no se están yendo más arriba. Entonces lo que está sucediendo es que se está reduciendo la distribución de este grupo. Es un género completo. Entonces, especialmente para Bombus, pero bueno, este es un ejemplo. En realidad, muchas especies están sufriendo por esto, por estos cambios. Bueno, entonces, ¿qué es lo que mata a las abejas? Esto yo añadiría otra C aquí como tentativa, que puede ser Apis mellifera misma. Puede reducir las poblaciones de otras abejas porque es una muy buena competidora, acapara los recursos. Recuerden, esta abeja es la abeja europea, fue introducida en el siglo XVII en América. Entonces, las mismas Apis pueden ser un factor para la reducción de las poblaciones de otros polinizadores cuando son introducidas. ¿Qué pasa si se mueren los polinizadores? ¿Por qué se tendría que preocupar? Bueno, se dice que se han hecho varios cálculos y diferentes métodos. El 35% de la comida es producida o participan los polinizadores, y si eso se lleva a dinero, es mucho dinero al año. Tenemos alimentos que no podrían producirse si no hay polinizadores, como ya les dije, el chocolate, el kiwi, el maracuyá, la calabaza. A lo mejor podría intentarse polinización manual, pero eso es demasiado poco eficiente y demasiado complejo para hacerlo todo el tiempo, ¿no? Y en las cantidades necesarias para la producción. Otros productos, otros cultivos bajarían su producción, como las almendras, el aguacate, el pepino, el durazno, la soya. Ya hablamos más de la soya. No es de que requieran el polinizador, pero no tendrían tanta producción. Y otros tendrían peor o mala calidad los productos, como el frijol, la papaya, el cacahuate, el tomate. Ahora, ¿por qué pongo un bistec ahí? Bueno, los insectos polinizan la soya, que es la comida del ganado. Entonces, ese 35% de la comida realmente está subestimado, es mucho más importante de eso. Por otro lado, también hay alimentos que no son polinizados y que son realmente la base de la alimentación, como son los cereales, el arroz, el maíz, el trigo o tubérculos como la papa, que esos no necesitan de los insectos para producirse. Pero no solamente importan los cultivos o la parte económica, sino también la ecológica. La polinización mantiene la diversidad de plantas no cultivadas y las frutas silvestres o los cultivos mismos son comida de otros animales, como aves y mamíferos no humanos. No solamente hay que ver la parte antropocéntrica. Bueno, la presencia de polinizadores en sí no es suficiente para decir que está bien el sistema de los cultivos. Importa también la diversidad de polinizadores. Si hay varios polinizadores de diferentes grupos, hay más producción de frutas y semillas y de mejor calidad. Esto se ha probado con varios cultivos, especialmente con café y fresas, y es por la diversificación de las funciones. Es como si hubiera polinizadores del turno matutino, vespertino, nocturno, con diferentes patrones de visitas, actividad a lo largo del día, distancias que recorren para buscar las flores. Entonces, toda esta diversidad hace que se produzcan mejores frutas. Y la diversidad de polinizadores se traduce en más ganancias económicas. Bueno, entonces podríamos hablar de dos preguntas. Primero, ¿qué pasa si se mueren las abejas como Apis mellifera? ¿Y qué pasa si se mueren otros polinizadores? En la primera pregunta la respuesta sería, como casi todo, depende. Depende en qué área. En algunas regiones Apis mellifera no son los polinizadores más importantes y en otras realmente nos están muriendo. Por ejemplo, en Australia se ha visto que las abejas están en muy buenas condiciones. Depende del cultivo, si se necesita a fuerza polinizar o simplemente están mejorando o no importa para ese. Y depende si hay otros polinizadores disponibles además de las abejas de Apis. Pero, ¿serían suficientes estos polinizadores?
¿Podrían estos polinizadores sustituir a Apis mellifera? La verdad es que no. Los polinizadores no son intercambiables, son complementarios. Y la mejor estrategia es tener una combinación de polinizadores. Incluso las abejas, Apis misma, poliniza mejor cuando tiene competencia. Se desplaza más, visita más flores. Bueno, entonces, si se mueren las abejas y otros polinizadores, no nos moriríamos de hambre, pero la calidad de los alimentos se reduciría y las frutas, verduras saldrían más caras, de mala calidad, y puedes ver una producción insuficiente y desnutrición. O sea, no nos extinguimos, pero sí sería un problema de alimentación, una crisis de alimentos. Bueno, ahora quiero hacer otra pregunta. Se pueden ir, se va a poner la liga en el chat o pueden meterse, es igual. Les platico de qué trata. Ahora que hemos estado trabajando en Chapultepec, frecuentemente se acercan las personas y nos preguntan si matamos a las abejas y a las mariposas. A las moscas no les preocupa tanto. Y sobre todo los niños, y nos regañan que son seres vivos, que no tendríamos que tienen derechos, etc. Y les explicamos por qué lo hacemos. A algunos no les vale, pero bueno. Entonces quiero ver qué piensan ustedes al respecto. ¿Qué es la justificación o qué justifica matar a una abeja o a un insecto polinizador? Entonces, permítanme tantito. Entonces, tenemos esta opción, no es abierta, es para que pongan qué es lo que piensan. ¿Estás de acuerdo en matar insectos polinizadores? Sí. Nada lo justifica. Puede ser una respuesta, aunque es una respuesta algo extrema. Es como decir, me vale, mátalos a todos, sería el extremo. Me dan miedo y son peligrosos. Pues esa es también como educación. La verdad es que pocos polinizadores son peligrosos, excepto que seas quizá alérgico a los piquetes, no duele tanto, bueno, eso ya es subjetivo, pero no son peligrosos, ¿no? O sea, y el miedo es más algo como aprendido. Tener una colección privada. Aquí veo que la mayoría están en desacuerdo en matarlos por una colección privada, pero tampoco es tan malo, es decir, matar unos cuantos polinizadores, matamos cosas por diversión, ¿no? Porque son comida, nos comemos algunos insectos polinizadores como las polillas, pero el que más me interesa es el de hasta abajo, matarlos por estudiarlos. Está justificado matar polinizadores para estudiarlos, para hacer una investigación. Bueno, lo que quiero contarles es qué hacemos y por qué recolectamos estos insectos. Esto es en promedio. Tienen un 5 de estar de acuerdo. Me interesaría, o sea, es interesante que 15 personas, por ejemplo, no, 15 la saltaron, 8 tienen una idea que ni siquiera para investigarlos es conveniente matarlos. Pero bueno, entonces les voy a explicar por qué hacemos eso. Quizá otro factor que me puso a poner en qué mata las abejas es los biólogos. Pero hay distintas razones para recolectarlas. Hay justificación. Sí, esta va a ser útil esa ejemplar que estamos sacrificando. Entonces veamos por qué las recolectamos. ¿Cómo sabemos que se están muriendo los polinizadores? Métodos para estudiar los polinizadores. Entonces, ¿por qué es necesario recolectar estos insectos? A veces se usa el argumento de que si se tiene ya esa especie en la colección, ¿para qué colectar más? Las colecciones científicas, a diferencia de una colección privada, que es otra cosa, no es solamente como para tener el registro y tener la estampita. La importancia de la recolecta y la colección es que estamos registrando la variación en el tiempo y en el espacio. Usamos estos datos para ver cómo cambian las poblaciones y las comunidades. Imagínense que se quiere registrar la variación de los humanos. Si se toma un solo humano o unos cuantos, no se tiene toda la variación de color de piel, genes, comportamiento, cabello y todas las características que pueden variar. Además, hay variación en el espacio entre los diferentes países, continentes y en el tiempo. Los humanos de hace 500, 100, 1000, hasta de 20 años son diferentes a los de ahora, va cambiando.
Y esto es lo mismo con otras especies. Entonces, hay información como los genes que solo pueden obtenerse con la recolecta. Lo importante es que se utilice esa información, no es matarlos por matarlos, sacrificarlos, nada más así. Esta información permite saber qué hay, en dónde y qué características tienen las poblaciones. Hacer los inventarios. Pero un inventario o una lista de especies por sí misma no es suficiente para entender a los polinizadores. Se necesita ver el funcionamiento de esto. Puede haber dos sitios idénticos en composición de especies, pero con diferente funcionamiento. Para eso registramos las interacciones ecológicas. Esto se puede hacer con una red de polinización donde se registra qué planta es visitada por cada insecto, se conecta, se puede poner la frecuencia con la que las visita. La red aquí de la derecha es una muy simple, con 3 plantas y 2 insectos. Y la de la derecha es una red real de un jardín botánico en Portugal. A partir de estas redes se puede calcular lo más básico, la riqueza, cuántos insectos y cuántas plantas, pero también otros parámetros como el número de conexiones que tiene cada insecto o cada planta, cuántos insectos visitan unas pocas plantas, si hay grupos que están visitados por las mismas insectos, la frecuencia o la intensidad de la interacción, qué tan frecuente visitan, si les gusta más una planta que otra. Y con todo esto, calcular la robustez de la red. La robustez se refiere a qué tanto cambio permite la red sin colapsarse, es decir, sin perder su estructura. Por ejemplo, ¿qué pasa si hay un cambio de clima? Si se pierde una especie, ya sea de planta o de insecto. Cuando se introduce una especie invasora, que normalmente son generalistas y buenas competidoras y van a tener muchas conexiones, o en sí cualquier otra perturbación natural humana. En esta imagen tenemos la misma comunidad en 2 años, donde hubo diferente precipitación y se ve que la red se modifica. Sin hacer todos los cálculos, vemos que es menos compleja la del 2009 y que cambian las conexiones, cambia la intensidad. Entonces, este tipo de métodos son los que nos permiten estudiar la interacción entre las plantas y los polinizadores en cuanto a la función del sistema. La tercera forma de estudiar a los polinizadores es por medio de la ciencia ciudadana. Esto es la generación de datos útiles por parte de los ciudadanos que puedan tomar fotos de insectos, en este caso, y subirla a bases públicas como Naturalista de la Conavio. Y esto permite hacer proyectos a gran escala. Es mucho esfuerzo de muestreo para tener muchos datos y poder subir la escala de nuestros proyectos. Estamos registrando la variación en el tiempo y en el espacio con esto, una parte de la variación, no toda, y las instituciones por su cuenta tienen que tener la responsabilidad de dar seguimiento y extensión a estos proyectos a partir de los datos generados. Con todos estos y otros métodos podemos generar explicaciones y predicciones para las preguntas importantes como si se están muriendo, qué pasa si se mueren, por qué se están muriendo, cuántas plantas necesitan los polinizadores, cuántos polinizadores necesitan las plantas, cómo cambia la interacción en el espacio y en el tiempo según diferentes factores. Entonces, esta es la forma en cómo estudiamos, hay más, pero este es un ejemplo de cómo podemos estudiar esta interacción. Bueno, ahora vamos a hablar de los polinizadores en las ciudades, polinizadores urbanos. ¿Qué puede vivir en la ciudad? El smog de los carros dificulta oler las flores. Hay ruido, autos, pavimento, contaminación, personas. Sin embargo, los polinizadores necesitan 3 cosas. Comida, que son las flores, parches de vegetación y sitios de anidamiento. En Europa, en ciudades europeas, se ha visto que la diversidad de flores a veces es mayor que en algunos cultivos donde los cultivos se elimina todas las flores. Y hay más polinizadores en las ciudades, o hay polinizadores que normalmente son los polinizadores generalistas, como apis precisamente, que visitan casi todas las flores. Y los patrones de abundancia y diversidad de los polinizadores en las ciudades, o los polinizadores urbanos, son distintos para cada grupo. En algunos son
hay más diversidad en las ciudades, pero menos abundancia, o al revés. Entonces, las moscas, las abejas y las mariposas se comportan distinto en la ciudad. Bueno, entonces, para sobrevivir los polinizadores necesitan espacios verdes, sean grandes o pequeños, son como islas en el océano de asfalto. Estos espacios donde se mantienen las flores, y pueden ser pequeñitos, o sea, los camellones con flores pueden servir como un refugio para estas especies. ¿Es suficiente a largo plazo esto? O sea, para mantener a los polinizadores en las ciudades. Pues no se sabe, tendríamos que monitorear durante varios años cómo se comportan estas poblaciones, si se están manteniendo, si están reduciendo, ¿sí? Ahora, esta flora y fauna es la riqueza biológica que tenemos, pobre pero honrada, pobre comparada con las áreas no urbanas. Y si no tenemos grandes vertebrados que conservar en la ciudad, pues enfoquémonos en lo que sí tenemos y en lo que podemos conservar, que son, por ejemplo, los insectos polinizadores. Las ciudades tienen más valor ecológico de lo que se cree. Dentro de este contexto de ecología urbana está el proyecto de análisis de fauna del bosque de Chapultepec, donde no solamente estamos analizando insectos polinizadores, sino también aves, reptiles y anfibios del bosque. Lo que hacemos a grandes rasgos es medir variables de perturbación y de hábitat, como es la presencia de perros, autos, basura, personas, o de hábitat, si hay flores, la cobertura de árboles, la cobertura de pasto, y los relacionamos con la diversidad y el comportamiento de las especies. Vamos a la mitad en el proyecto, hemos encontrado esta cantidad de especies de moscas, abejas y mariposas, y el objetivo principal es conocer las condiciones óptimas para conservar la fauna dentro del bosque. ¿Cómo sobreviven los insectos polinizadores en las ciudades? Pues gracias a estas áreas verdes grandes y pequeñas, parques y jardines que les permiten tener recursos. Estas islas de recursos dentro de la ciudad. Bueno, entonces, ¿sí se están muriendo o no las abejas? Bueno, las abejas, la respuesta fácil es sí, se están muriendo. No solo las abejas, todos los animales, pero notamos que están muriéndose las abejas porque tenemos una relación directa. Desde mediados del siglo pasado se han reducido las colonias de apis, más o menos 30% cada año, sube y baja, pero más o menos por esas cifras. Pero estos datos son de Europa y Estados Unidos. Es probable que esté ocurriendo lo mismo en otras regiones. ¿Es importante esto? Sí, es muy importante. Pero hay que recordar que Apis es una especie introducida en América. Decir que se están muriendo todas las abejas o insectos porque se mueren las Apis mellifera es como decir que se están muriendo los vertebrados en América porque se murieran las vacas. Sería importante, muy importante, pero no todos los vertebrados ni todos los polinizadores pueden decir que se están muriendo. Entonces, la verdadera pregunta es, ¿se están muriendo los insectos polinizadores además de Apis? Bueno, podemos decir que Apis es como el indicador, el canario en la mina para todos los demás, y que lo que le ocurre a Apis le va a ocurrir o le está ocurriendo a otros insectos. No podemos hacerlo porque las especies de abejas solitarias responden distinto a los factores de estrés que a Apis, porque Apis forma un superorganismo que es la colonia, la colmena, que tiene una dinámica diferente a los organismos individuales. A nivel individual, la respuesta a los factores de estrés de una abeja solita, Apis, pues se parece a la de otras abejas, pero no a nivel de colonia o de especie. Y para otros polinizadores es todavía más, la diferencia es mayor. Entonces, ¿se están muriendo estos insectos? No se sabe si más de lo normal. Y lo normal en estos tiempos es de que toda la diversidad se ha estado perdiendo. No hay información suficiente como con Apis para saber y poder contestar esta pregunta. Bueno, ¿cómo podemos conservar los insectos polinizadores? Y el chocolate, que es muy importante. Bueno, les puedo decir que se debe cambiar el modelo de agricultura, cambiar cómo producimos comida, prohibir pesticidas, diseñar ciudades amigables. Pero estas son acciones a gran escala. A menos que trabajen en la Secretaría de Agricultura, no pueden hacer mucho más que enviarle una carta diciendo, pues no usen este pesticida, pongan flores. Así que mejor les daré
5 consejos prácticos que puede hacer cualquier persona para ayudar a los insectos polinizadores y aprender de ellos en el proceso. En el número 5, y el más obvio, no matarlos. Y esto es evitar el uso de insecticidas y herbicidas en casa y en jardines. No crear una zona estéril donde todo esté muerto. Hay que aprender a convivir hasta cierto punto con insectos herbívoros, con mosquitos, que también son parte del sistema, y no dejar que sus mascotas maten a estos insectos. En el número 4, participar en la ciencia ciudadana. La generación de datos útiles ayuda mucho a la conservación, ayuda a responder esas preguntas importantes de qué es lo que les está pasando y cómo ha cambiado, cómo cambia la relación entre plantas e insectos y entre insectos y nosotros. En el número 3, divulgar información. Por ejemplo, esto que les digo de los pesticidas. ¿Cuáles son los más dañinos o los menos dañinos? Se tienen que usar, pero se pueden usar distintos. Se pueden usar más específicos, insecticidas más específicos, u otras cosas que no sean insecticidas, dependiendo de las necesidades, ¿no? Educar a los niños. Sí, la verdad es que las abejas y las avispas pican y duele, pero no son ni tan peligrosas ni tan agresivas. Solo hay que aprender a respetarlas. No infundir ese miedo hacia animales o hacia insectos, porque luego le tienen miedo hasta los grillos y como buenos chilangos, los que viven en la Ciudad de México, ven algo y lo pisan luego. Aunque, por otro lado, también hay que aprender los niños. Les digo, nos paran cuando estamos colectando, nos dicen, ¿por qué estás haciendo esto? O sea, tienen esa conciencia ecológica que a lo mejor es más que la que tienen algunos adultos. En segundo lugar, lo más simple que sería importante es cultivar flores, de preferencia nativas para conservar polinizadores nativos, pero más importante que haya diversidad de flores. En cuanto a tamaños, colores, temporadas de floración, si tienen hortalizas o cultivos, poner flores va a mejorar su producción. Y si hay oportunidad de poner agua en alguna parte de su casa, regula la temperatura y es un ambiente más favorable para los insectos. Incluso una maceta en la ventana con una flor sirve como recurso para insectos. Entonces, esta es una medida sencilla que ayuda bastante. O sea, en la escala para los insectos una maceta en una ventana es mucho recurso. Relacionado con esto, es no podar si no es necesario podar. No quitar las hierbas o cortar el pasto. A lo mejor se ve feo el jardín o la banqueta, pero estos son los refugios y los recursos para los polinizadores. Las hierbas o las malezas, otros insectos, no son plaga, es diversidad. Sobre todo a la mitad del verano, cuando está todo lleno de flores, no podar. Elimina todo el recurso disponible para los insectos, y no solo para polinizadores, para todo. Imagínense una abeja que tiene toda la comida a su disposición y al día siguiente llega y solo hay pasto. Pues se debe ir o se debe morir o se mueve o se muere. Y si son encargados de parques y pueden a lo mejor tener 2 áreas, un área de recreación bonita con puro pasto, sin nada de animales, y otra para la conservación con la diversidad del área. Y en primer lugar, de las acciones para conservar, el más importante es detener la deforestación y la desertificación, la pérdida de hábitats naturales. Y esto está relacionado con combatir el cambio climático. La pérdida de hábitat es la causa principal de pérdida de diversidad para todo, no solo para polinizadores, no solo para insectos, para todos los animales y plantas. No es el tráfico de especies o la caza, eso es importante, pero la más importante es la pérdida de estos recursos de los que viven. Nosotros tenemos como consumidores opciones de consumir productos que no requieran deforestar tanto, es imposible que no se deforeste, pero hay grados, o de la basura que producimos, el tipo de basura que producimos, qué tanto utilizamos el auto. Y esto es lo que más va a ayudar a conservar a la diversidad, incluyendo a los insectos polinizadores. Bueno, ¿cómo conservar a los insectos polinizadores? Pues manteniendo sus recursos. Flores, vegetación, sitios de anidamiento, de una forma sencilla mantener un jardín con flores.
Y por otro lado, educándonos en la relación con los animales y en nuestros hábitos de consumo. Fomentar esa relación con las personas con los niños que dependan de ustedes, de su educación. Para concluir, regresamos a la frase del principio. No es que vayamos a morirnos en 4 años y desaparecen las abejas, pero somos parte de un sistema donde todo está conectado. Por ejemplo, las plantas son el vínculo entre las redes de polinización y las redes de herbivoría. Una red, así como se hizo la de polinización, se puede hacer de los herbívoros que se comen cierta planta. Una red afecta a la otra y la estabilidad de una depende de la otra. Aunque en la red de polinizadores no haya insectos herbívoros, están conectados por medio de las plantas. Si se pierde un polinizador, afecta a las plantas, que afectan a los herbívoros, que afectan a los depredadores como aves y lagartijas que se comen esos insectos, que atacan a los árboles o que dispersan semillas, y así podemos llegar hasta nosotros. Cualquiera de estos vínculos, si se pierde, afecta a todo. Y se tiene cierta resistencia a los cambios, pero hay límites. Entonces, no es solamente conservar los polinizadores para seguir comiendo, y no es de que a lo mejor no nos vamos a extinguir, pero sí nuestra calidad de vida va a reducirse. Bueno, por último, ahora sí, esta es la última encuesta que quiero hacerles para saber qué creen ustedes que sea lo más relevante de lo que platicamos hoy, o bueno, de lo que les platiqué hoy, algo nuevo que no conocían o algo que consideren que sea relevante para su vida. Entonces, se va a poner el link, o pueden conectarse con ese código. Permítanme. Entonces, si ya se van conectando, voy a compartir esta. Entonces, les pongo estas opciones. Estas son los mensajes o las ideas que quise transmitirles en esta webinar. Primero, no solo Apis mellifera poliniza, hay otras abejas y otros insectos que polinizan, y yo creo que la mayoría de ustedes que están aquí ya lo sabían, pero a lo mejor algunos no estaban enterados de eso, ¿no? Y están pensando que Apis era la abeja y lo más importante. La segunda es, ¿por qué se están muriendo las abejas? O sea, ese gran misterio que no hay una conclusión, es una mezcla de factores por qué se están muriendo. A lo mejor en ciertos lugares es más importante los parásitos y en otros los pesticidas. ¿Qué pasaría si se mueren? La importancia de los polinizadores. ¿Por qué tenemos que preocuparnos por mantenerlos? Otro, ¿cómo son los métodos para investigar a estos polinizadores? Incluyendo la recolecta de ejemplares, la generación y cómo pueden participar ustedes, o cualquier persona, cualquier ciudadano puede participar en esto. ¿Qué tan importantes son los parques como Chapultepec, pero con los jardines mismos de las casas para los insectos polinizadores? Y por último, ¿qué podemos hacer para conservarlos? Entonces, lo que la mayoría cree que es lo más importante son las acciones para conservarlos y la importancia de los polinizadores. Y es interesante que no solo Apis poliniza, salió en tercer lugar, o está en tercer lugar. Ese es un mensaje muy importante. Hay que considerar otros polinizadores. No solamente pensar en Apis como el insecto polinizador. Ahora, ¿por qué se están muriendo los polinizadores? Casi no tantos dijeron que es importante. Eso es algo importante, es precisamente parte de la divulgación que decía, ¿sí? O sea, estar conscientes y tener ese conocimiento de qué es lo que los está matando para poder evitar precisamente que se mueran. Bueno. Pues, nuevamente, muchas gracias a ProBosque por la invitación, a la Dirección de Gestión del Bosque de Chapultepec por las facilidades que nos han dado para trabajar en el bosque, a CONACYT por el financiamiento del proyecto y el equipo de trabajo del proyecto de fauna de Chapultepec. Somos profesores y alumnos de la UNAM. Y eso es todo. Muchas gracias y